en busca del tesoro perdido en el bosque. Hola a todos, los invito a escuchar esta intrigante historia de aventura y terror en el corazón del bosque. En lo profundo del bosque, un grupo de amigos, ansiosos por la aventura y la posibilidad de riqueza, se adentra en territorio desconocido armados con un mapa antiguo. Con cada paso, la emoción y la tensión aumentan, ya que el bosque revela sus secretos y peligros ocultos. Pronto descubren que no están solos en esta búsqueda. Otros cazadores de tesoros, menos escrupulosos y más peligrosos, también están siguiendo el mismo rastro. Una carrera contrarreloj comienza mientras ambos grupos compiten por descifrar los enigmas del mapa y llegar al tesoro antes que los demás. El bosque mismo parece conspirar contra ellos, con trampas naturales, bestias salvajes y terrenos traicioneros que ponen a prueba su valentía y habilidades de supervivencia. Sin embargo, cada obstáculo superado los acerca un poco más al ansiado tesoro. A medida que la búsqueda avanza, la lealtad del grupo se pone a prueba, las tensiones aumentan y surgen rivalidades internas. ¿Qué están dispuestos a sacrificar para alcanzar la fortuna prometida? ¿La amistad sobrevivirá a la codicia? Enfrentamientos con los otros buscadores de tesoros se vuelven inevitables y la lucha por la supervivencia se convierte en una batalla tanto física como mental. El bosque se convierte en un campo de batalla, donde solo los más astutos y determinados pueden prevalecer. Finalmente, cuando parezca que están a punto de alcanzar su objetivo, descubren que el verdadero tesoro no es lo que esperaban. ¿Será la riqueza material lo único que encuentren en este viaje, o descubrirán que el verdadero tesoro radica en la amistad, la lealtad y el valor que demostraron en su búsqueda? Si te está gustando, regálame un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a mi canal, gracias. Después de enfrentarse a innumerables desafíos y peligros en su búsqueda del tesoro perdido, el grupo de amigos se encontraba al borde del agotamiento y la desesperación. Cada paso parecía alejarlos más del objetivo, y la promesa de riqueza se desvanecía ante sus ojos como un espejismo en el desierto. Con el corazón pesado y las esperanzas menguantes, estaban a punto de tirar la toalla y renunciar a su empresa cuando, en un momento de quietud, escucharon un sonido extraño resonando en la distancia. Era como el sonido de una trompeta distante, pero con una cualidad sobrenatural que los hizo detenerse y prestar atención. La melodía parecía una invitación, una llamada misteriosa que desafiaba su resistencia y los incitaba a continuar. Sin embargo, también suscitaba una sensación de peligro latente, como si fuera una trampa tendida por fuerzas desconocidas que acechaban en las sombras del bosque. Intrigados y cautelosos al mismo tiempo, el grupo decidió seguir el sonido, dejando atrás su desánimo y renovando su determinación. Paso a paso, se adentraron más en el bosque, siguiendo el eco de la melodía que los guiaba hacia lo desconocido. A medida que avanzaban, el sonido se intensificaba, envolviéndolos en una atmósfera de misterio y magia. Cada vez más cerca del origen del sonido, se encontraron con un claro en el bosque donde una luz brillante brillaba en el suelo, iluminando un antiguo altar cubierto de runas y símbolos antiguos. Con el corazón latiendo con anticipación, el grupo se acercó al altar, donde descubrieron un cofre antiguo, adornado con joyas centelleantes y envuelto en un aura de poder. Pero justo cuando estaban a punto de abrirlo, una figura misteriosa emergió de entre los árboles, advirtiéndoles que lo que yacía dentro del cofre era tanto un tesoro como una maldición. Ahora, enfrentados con una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre, el grupo debe elegir entre la tentación de la riqueza y la sabiduría de dejar el tesoro perdido en paz. ¿Qué camino elegirán y qué consecuencias enfrentarán por su elección? Sentados alrededor del resplandor de la luz, el grupo de amigos se miraba entre sí, perdidos en un mar de incertidumbre. La figura envuelta en humo, con su sonrisa sádica, parecía emitir una presencia maligna que helaba sus huesos. Estaban paralizados por el miedo y la indecisión, sin saber qué hacer frente a esta manifestación de oscuridad. De repente, una bola de luz cegadora surgió del centro del claro, disparándose hacia la criatura misteriosa y estallando en una explosión de energía pura. Los gemidos y alaridos de dolor llenaron el aire mientras la figura se desintegraba en 1000 pedazos, disipándose en el viento como sombras en la noche.
En el lugar donde yacía la criatura, la luz comenzó una especie de danza, formando la figura de una hermosa mujer cuyo resplandor iluminaba el claro con una calidez reconfortante. Su presencia irradiaba una sensación de paz y sabiduría que llenaba el corazón del grupo con esperanza. La mujer señaló hacia la distancia, indicando un camino a seguir, pero antes de que pudieran moverse, les advirtió solemnemente sobre las consecuencias de la avaricia y la mala fe. Les recordó que el verdadero tesoro no reside en la riqueza material, sino en la bondad y la generosidad hacia los demás. Con determinación renovada, el grupo se puso en marcha, siguiendo el camino indicado por la misteriosa mujer. Después de caminar varios kilómetros, llegaron a una cueva oculta en las profundidades del bosque. Al adentrarse en la oscuridad, se encontraron con una visión increíble, montañas de oro y joyas relucientes que llenaban la caverna hasta el techo. En lugar de sucumbir a la tentación de la riqueza personal, el grupo decidió utilizar el tesoro para el bienestar de su pueblo. Planearon proyectos de desarrollo, educación y atención médica que beneficiarían a todos, asegurándose de que la fortuna encontrada se convirtiera en un legado de esperanza y prosperidad para las generaciones futuras. Al final, el grupo entendió el verdadero significado de la aventura. No se trataba solo de encontrar un tesoro perdido, sino de descubrir la riqueza que yacía dentro de sus propios corazones y el poder transformador de la amistad, la bondad y el sacrificio por el bien común. Y así, con el tesoro como catalizador de cambio, el grupo regresó a su pueblo como héroes, llevando consigo la luz y la esperanza que habían encontrado en lo más profundo del bosque. Al final de su travesía, mientras el sol se filtraba entre las hojas del frondoso bosque, el grupo se detuvo frente al pueblo que los había visto partir con incertidumbre y regresó como héroes. La gente, que había esperado ansiosamente su retorno, se congregó en la plaza principal para recibirlos con vítores y aplausos. Con humildad y gratitud, los amigos compartieron su historia con el pueblo, destacando los valores de amistad, solidaridad y altruismo que habían aprendido en su viaje. Explicaron cómo el tesoro encontrado en el bosque no solo había cambiado sus vidas, sino que también había brindado una nueva esperanza a toda la comunidad. El pueblo, con lágrimas en los ojos y corazones rebosantes de alegría, celebró el regreso de sus héroes con una fiesta que duró hasta altas horas de la noche. La plaza se iluminó con luces y colores, mientras la música y el júbilo llenaban el aire. Pero más allá de la celebración, el verdadero regalo que trajeron consigo los amigos fue la inspiración. Inspiraron a otros a creer en la fuerza del amor y la compasión, a trabajar juntos por un futuro mejor y a nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y así, mientras la noche se desvanecía y el nuevo día despertaba sobre el pueblo, el grupo de amigos se encontraba rodeado de sonrisas y abrazos, sabiendo que habían encontrado algo mucho más valioso que un tesoro perdido. Habían encontrado el verdadero significado de la vida, vivir con amor, compartir con generosidad y nunca dejar de creer en la capacidad de la humanidad para cambiar el mundo.